Vanessa Sánchez, quien es directora de la revista IQ Nueva Generación, Raúl Teco como representante de proyectos de la Fundación Freddy Chever, y en las ponencias nos acompañará desde Chile Hortensia Hidalgo, Yail Terrero desde República Dominicana y desde Argentina Paula Milana. Entonces las tres personas son intercoristas también que han participado en diferentes actividades que se han organizado a lo largo de los años con la Red Intercorum y la Fundación Freddy Chever. Entonces, para poder empezar esta primera sesión, yo quiero dar la bienvenida a Iván Aimé, le va a seguir Vanessa Sánchez y luego Raúl Teco. Entonces nos quedamos con Iván Aimé, presidente de la Asociación Red Interquorum, en esta secuencia de bienvenida y presentaciones. Buenos días, Iván. Buenos días, Hardy, muchas gracias. Muy buenos días, distinguida concurrencia que nos acompaña vía plataforma Zoom, Facebook. Señor Raúl Teco, representante de la Fundación Freddy Chever en el Perú. Amigos y amigas intercoristas de hoy y de siempre que nos acompañan, señores y señoras, ¿no? En representación de la Asociación Red Intercorum, quiero expresar a cada uno de ustedes mi más afectuosa y cordial bienvenida, agradecerles su participación a este ciclo de webinars Intercorum en el mundo, lucha y perspectivas frente al COVID, ¿no? Que organizamos la Asociación Red Intercorum y la Fundación Freddy Chever, ¿no? Ciclo de webinars que vamos a desarrollar entre hoy y mañana, en donde nos acompañarán intercoristas de los continentes de África, Asia, Europa, Oceanía y América. En sí, son 17 intercoristas a quienes la vida les ha dado la oportunidad de estar fuera de nuestro país, otros que son de otros países también y que han tenido la oportunidad de ser parte de esta gran red, y que hoy, al igual que todos y todas nosotros y nosotras, vienen afrontando la actual pandemia y contribuyendo desde la cotidianidad de sus trabajos en la actual crisis, ¿no? Solamente para contextualizar, son más de 9,5 millones de personas que en el mundo están infectadas con este virus, ¿no? Y ya nos acercamos a cerca de 500,000 de fallecidos, ¿no? Y solo en el Perú tenemos cerca de 268,000 casos confirmados y cerca de 8,761 decesos, ¿no? Y esas cifras justamente van en crecimiento, ¿no? La actual pandemia ha puesto en evidencia lo vulnerable que son nuestros gobiernos, lo frágil que son nuestros sistemas de salud de países en el mundo, lo frágil que son nuestras economías, sobre todo en países como el Perú, y el gran reto que tenemos como humanidad de afrontar esto, ¿no? Este ciclo de webinars es así que nos brinda una excelente oportunidad para conocer cómo es que se viene enfrentando la actual pandemia en el mundo. ¿Cómo es que los gobiernos y la sociedad de otros países han respondido a la actual coyuntura y a las estrategias y políticas justamente que estos países vienen implementando, ¿no? Y sobre todo, sobre cuáles son las perspectivas a futuro y los desafíos que tenemos como humanidad. Por eso creemos que este ciclo de webinars es importante para contribuir al debate público, pero sobre todo para construir o aportar a la construcción de nuevas propuestas y estrategias para poder abordarlo, ¿no? Quiero reiterar mi agradecimiento a la Fundación Freddy Chever por confiar en nosotros, por apostar en las juventudes, por apostar en el país. Reiterar mi bienvenida a todos y a todas a quienes el día de hoy nos acompañan. Les deseo una grata experiencia a todos y a todas. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Muy bien, muchas gracias, Iván. Vamos a dar el pase en estos momentos a Vanessa Sánchez, directora de la revista IQ Nueva Generación. Buenos días, Vanessa, te escuchamos. Hola, Vanessa. Tiene su micro apagado. Sí, a ver, vamos a esperar a ver si nos podemos contactar por interno con Vanessa para poder continuar con este ciclo de presentación. Mientras tanto, igual les voy haciendo mención de que... Muy bien, Vanesita. Vamos a dar paso entonces en estos momentos a Vanessa Sánchez, directora de la revista IQ Nueva Generación. Buenos días, Vanessa, te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Vanessa Sánchez, codirectora de la revista Nueva Generación. Realmente darles la bienvenida a todos y a todas por estar aquí conectados, bueno, bajo esta coyuntura
esta emergencia sanitaria que nos ha tocado a todos vivir. Realmente es grato que intercoristas de todos los lugares que ahorita se encuentran en diferentes partes de nuestro planeta puedan darnos una perspectiva, puedan dialogar con nosotros y ver la realidad que están viviendo cada uno de ellos. Realmente es muy grato tenerlos a todos. Bueno, agradecer a la Fundación Freddy Sever, a nuestra representante que es ahora Sara Brombar, de verdad por seguir apostando en los temas que realiza la red Interquorum, en seguir ayudándonos para poder fomentar el diálogo, para poder seguir enseñando, fomentando lo que es el aprendizaje en cada uno de los jóvenes líderes. Bueno, ante todo, en realidad es grato saber de que los puntos de este encuentro nos ayudan a, bueno, formar el diálogo, ¿no? Y la discusión sobre las nuevas perspectivas que se dan bajo esta coyuntura. Realmente gracias a cada uno de los intercoristas que nos están escuchando. Y bueno, le cedo la palabra a Hardy, que es el que esté moderando el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Y vamos a dar pase en estos momentos a Raúl Teco como representante de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert. Buenos días, Raúl, te escuchamos. Director de proyectos de la Fundación Freddy Sever. Muy buen día. Primero agradecer a todos y todas y todos quienes están acompañándonos el día de hoy. No menos importante, un agradecimiento y un abrazo fuerte para Hortensia, para Paula y Yael, que nos están acompañando desde distintos países. También un reconocimiento a Iván Aime, a Vanessa, por acompañarnos en esta aventura de pensar el Perú desde el mundo y el mundo desde el Perú también. Creo que esta pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas, ya Iván ha dicho algunas de ellas, pero creo que lo más importante es que ha desnudado las debilidades estructurales que tienen nuestros países. No solamente hablo de América Latina, sino también de Europa y aquellos países que supuestamente habían superado una serie de limitaciones. Vemos que este problema, y creo que viene a bien que este evento se haga desde los 5 continentes, porque este es un problema que solo podrá tener solución en la medida que todos, todas y todes podamos juntar esfuerzos y preocuparnos no solo por nosotros, sino por los que están a nuestro lado, a nuestro costado, a nuestros vecinos. Y eso vale para el mundo entero. Esta es una solución global porque es un problema global. Y cuando hablo del problema global, estoy hablando también que no es solamente me preocupo por mí y mi familia, sino que me preocupo por el vecino y las personas que están alrededor mío. Es la única manera en la que podríamos superar problemas de esta magnitud. Y eso implica también el reconocimiento de aquellos que no tienen voz, aquellos que no se les mira los rostros. Veo con mucha satisfacción el trabajo que hace Hortensia y Paula, por ejemplo, con el trabajo de los pueblos indígenas, originarios, aymaras, tengo entendido. Nosotros en la Fundación hacemos un trabajo muy intenso con mi colega María del Pilar Sáenz desde los pueblos amazónicos. Ojalá en algún momento podamos juntarnos para compartir también experiencias de este tipo. A Yair y su trabajo tecnológico, si no me equivoco, que está muy inmerso en este tipo de trabajo, pero creo que por sobre todo eso es el compromiso social que se está asumiendo, y yo diría el compromiso político, de construir una sociedad más justa, una sociedad que pueda generar bienestar para todos, para todas y para todos, que genere igualdades que se vayan construyendo en este proceso en el que estamos inmersos. Y fundamentalmente aprendamos a vivir respetando a la naturaleza. Es decir, empecemos a convivir con la naturaleza. Y creo que estamos en un camino largo. Con esta pandemia creo que hay algunas cosas que empiezan a hacernos retroceder en vez de avanzar,
porque en el caso del Perú, por ejemplo, vemos la cantidad de plásticos que hoy día se están distribuyendo a través de delivery, ¿no? Entonces, vamos a tener que seguir insistiendo que esto no signifique un retroceso, sino signifique un avance. Finalmente quiero transmitir el saludo de Sara Bromberg, que lamentablemente ella desde Alemania, no es que no quiera conectarse, sino que tuvo un problema que recién está superando en problema de salud, y esperemos que para el día de mañana sí nos pueda acompañar. Gracias nuevamente a todas, a todos y a todes, y a todas las personas que hoy nos están acompañando en esta sala, y a las personas también que nos están acompañando a través del Facebook. Buen día y sigamos adelante. Muy bien, muchas gracias Raúl, muchas gracias de igual manera a Vanessa Sánchez y también a Iván Aimé, ¿no? Vuelvo a mencionarles, esta es la primera sesión de los webinars Interquorum en el Mundo, que está siendo organizada por la Fundación Friedrich Schäfer con el apoyo de la revista Interquorum y la asociación Red Interquorum. En esta primera sesión vamos a tener 3 expositores. Quien nos acompaña desde Chile va a ser Hortensia Hidalgo, con la ponencia referida a los pueblos indígenas frente al COVID-19. Hortensia tendrá un tiempo de 15 minutos, así como Yair Terrero y también Paula Milana. Luego de culminado el ciclo de las ponencias, vamos a tener una ronda de preguntas, las cuales serán recogidas mediante el chat de Zoom. Entonces, les recomiendo que al finalizar la presentación, la primera ponente, puedan ir plasmando sus preguntas en el chat para nosotros poder ir recogiéndolas y luego poder brindarle unas 4 o 3 preguntas para que ella pueda responder junto a los demás ponentes, ¿sí? Entonces, vamos a dejar a Hortensia Hidalgo de Chile. La ponencia que ella tiene es de mucha importancia, ya que esto se está viendo que también afecta en varios países a nivel de Latinoamérica. Entonces, pero vamos a escuchar la mirada que está teniendo Hortensia Hidalgo en relación a lo que son los pueblos indígenas frente a la COVID-19 en el mundo. Hortensia Hidalgo es una intercuarista que ella participó en Urubamba, Cusco, en un nacional internacional. Además de ello, junto a un grupo de intercuaristas de Chile, organizaron ICUS trinacionales, ¿no? Trinacionales Bolivia, Chile, Perú, en la ciudad de Arica. Entonces, hay un inconveniente ahorita. Bueno, Hortensia es originaria del pueblo Aymara del norte de Chile, es vocera del Consejo Autónomo Aymara, es dirigente Aymara con destacada trayectoria impulsando la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Pertenece a la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, tiene experiencia en diplomacia indígena, participando en las negociaciones del Convenio de Diversidad Biológica y en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es profesora experta universitaria en Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Entonces vamos a dejar a Hortensia para que pueda brindarnos la exposición en relación a pueblos indígenas frente al COVID-19. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayasutimaj, Hortensia Hidalgo. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Mi nombre es Hortensia Hidalgo Cáceres. Es muy grato poder encontrarnos con algunos que no nos veíamos hace bastante años, quienes fuimos intercuristas en bastantes años, pudimos tener la oportunidad de disfrutar junto a otros y otras jóvenes muchos encuentros especiales, y Interquorum en nuestras vidas pasó a formar algo muy importante. Bueno, la situación en Chile y principalmente de los pueblos indígenas hoy día está afectando bastante, así como está afectando en el mundo entero.
los pueblos indígenas en el mundo estamos siendo más vulnerables en ciertas situaciones, pero esa vulnerabilidad se nota hoy más creciente. Y se nota porque han sido los pueblos, los territorios más alejados, los territorios más olvidados también por las políticas de gobierno, y hoy día se sale a relucir la situación en la que viven, ¿no? En la que vivimos, y principalmente con mucha falta de servicios básicos, en temas de electricidad, en temas de agua. Hoy día el llamado es a lavarse las manos, pero algunos pueblos no tienen agua para lavarse las manos. Entonces, esa es la situación que hoy día tenemos. La situación en lo personal es que ha cambiado, por supuesto que nos cambia la vida a cada uno de nosotros y nosotras, en lo laboral, en lo social y en lo comunitario. Acá tenemos, yo vivo en la región de Arica Parinacota, es una región trifronteriza, fronteriza con Perú, Bolivia, es así que por eso tuvimos una estrecha relación en el tema de Intercorum, principalmente en lo que fue realizar encuentros trinacionales aquí en la región y participar de otros, tanto en Bolivia y en otros lugares. Aquí tenemos barreras sanitarias hoy día y tenemos cierres de frontera con los demás países, como ocurre en diferentes lugares del mundo. Ya llevamos bastantes meses, son ya casi 3 meses que estamos con las fronteras cerradas, y esto nos permite, como vivimos en zona fronteriza, tenemos muchas familias tanto en Perú y en Bolivia. En lo personal, por ejemplo, yo no veo a mi papá ya casi 3 meses. En lo laboral tampoco puedo desarrollar todas mis actividades como se desarrollaban antiguamente, ¿no? De estar en región, de poder moverme. Hoy día estamos confinados en nuestros hogares. Tuvimos cuarentena obligatoria, ya ahora estamos en una cuarentena voluntaria, porque realmente hay que cuidarse. Lamentablemente en esta región que es tan pequeña tenemos casi 50 contagiados diarios. La realidad en Chile es de ya casi 35.000 contagiados. En lo que es la información formal, ¿no? Pero eso no quiere decir que es la real, porque ahí pasan distintas cuestiones. Ahí no están considerados los asintomáticos, por ejemplo, o en lo que es formal se cuenta hoy día con 5.000 muertos. Sin embargo, lo que es el registro civil de identificaciones marcan otro tanto de muertos más. Entonces, muchas veces no sabemos cuál es la situación real que se maneja en cuanto a información. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, existen diferentes instrumentos internacionales, como el convenio de la OIT, ¿no? El convenio 169, o la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos instrumentos señalan que deben haber especificidades para los pueblos indígenas en cuanto a salud. Bueno, cuando los estados son partes de algunos convenios, deben realmente poner en práctica dichos artículos. Y en esta situación no es. Hay diferentes informes de la OEPS, de la OMS y de otros organismos internacionales de Naciones Unidas que han dicho que Chile y otros países deben tener en cuenta la interculturalidad, la libre determinación y diferentes situaciones diferentes que tienen los pueblos indígenas para afrontar esta pandemia. Yo los quiero invitar a revisar en alguna oportunidad. Se ha lanzado, el 18 de junio se lanzó el segundo informe regional de la Plataforma de Pueblos Indígenas y COVID-19. Este informe es elaborado por el FILAC, que es el Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, junto con el FIAI, que es el Foro de Pueblos Indígenas de Abya Yala.
juntos han recabado toda la información referentes a pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, cómo es la situación actual, tanto en lo que es datos estadísticos, pero también las medidas tomadas bajo la libre determinación por los pueblos indígenas. Estas medidas son, la autodeterminación significa que cada pueblo tome medidas en lo político, cultural, social, económico, bajo su autonomía. Y de acuerdo a eso, en Latinoamérica, muchos pueblos, en vista que ya no hay políticas necesarias o no se han diseñado, establecidas políticas de emergencia para pueblos indígenas, han tomado sus propias medidas bajo la libre determinación. Una de ellas, por ejemplo, es cerrar caminos, hacer fronteras sanitarias y no dejar ingresar a personas a sus comunidades, a sus territorios, porque pueden ser afectados. En mi región, como yo les decía, tan pequeñita como Arica Parinacota, ya tenemos varios muertos y muertas del pueblo aymara, dirigentes del pueblo aymara que hoy día están afectándolo, así como lo tenemos en Ecuador, como lo tenemos en Colombia, como lo tenemos en Perú, en la Amazonía, que lamentablemente ya tiene cifras escandalosas también de pueblos indígenas. Pero nos preocupa también que no existan esas medidas, ¿no? Esas medidas necesarias para abarcar la problemática de la pandemia. Y muchas veces uno piensa, ¿por qué no se hace nada? ¿No? ¿Por qué realmente, pensando en una población que tiene tanto conocimiento tradicional a través de la medicina, y que hoy día bajo esa libre determinación también están utilizando la medicina indígena para un poco fortalecer el sistema inmunológico de las personas? Y ha resultado bastante bien. Hay casos donde se han tratado algunos hermanos y hermanas con medicina indígena y han podido fortalecer o han podido salir de esta enfermedad del COVID. Bueno, no todos han sido casos favorables, otros han terminado en muerte, y eso es lo que es la gran preocupación. En este informe se señalan, como les digo, la situación en estadísticas, pero también en logros, también en buenos aprendizajes y buenas prácticas que han utilizado los pueblos indígenas. Una de esas es lo que yo les comentaba, es que a través de las prácticas tradicionales, en conocimientos indígenas, a través de la medicina indígena, y a través de la espiritualidad también, es como mantener un equilibrio. Nosotros hemos realizado también algunos webinars y hemos invitado a abuelos y abuelas sabedoras de estos conocimientos, y una de las preguntas que habitualmente se realiza es cómo combatir el miedo. El miedo que hoy día la población tiene, el miedo que tenemos también a enfermarnos, a morirnos, y bajo la espiritualidad ellos nos contestaban que eso es lo que ellos tratan de sanar, ¿no? No ven la enfermedad como algo separado de lo espiritual, sino que un todo, y ellos están curando desde esa manera, desde el cuerpo, las cuerpas, desde una manera integral. Y es así que nos decían que debemos hacer ceremonias, debemos invocar a la Madre Tierra, pedir perdón también porque el desajuste de este equilibrio que se ha realizado, que este sistema económico realiza con la Madre Tierra, es también, tiene que ver con todo esto. Nos decían también que debemos consumir una alimentación adecuada y utilizar lo que son nuestras hierbas medicinales, además de cuidarse, ¿no? De mantenernos quizás alejados de la población que puede traer muchas veces el virus. Lamentablemente, o sea, esas son como las cuestiones que bajo la libre determinación, por ejemplo, el pueblo Licanantay, la segunda región, son pueblos de mucha minería, ¿no? Donde hay empresas. Ellos tomaron bajo la libre determinación cerrar su pueblo. Peine se cerró y no dejaron entrar a los trabajadores, que son gente foránea, para proteger a los abuelos y a las abuelas. Lo mismo ha ocurrido en el sur del país, donde el pueblo mapuche, los hermanos y hermanas, han cerrado para que las comunidades no ingresen. Lamentablemente, en otros lugares o en territorios indígenas aquí siguen también las empresas trabajando, empresas que
sus trabajadores y trabajadoras están contagiados, entonces se produce un foco más rápido de contagio y están afectando a los pueblos indígenas. La situación en Chile es que no se tomaron medidas adecuadas pronto, ¿no? Las medidas están siendo muy tardías y se ha privilegiado fortalecer la economía del país. Las empresas siguen trabajando, sus trabajadores y trabajadoras siguen en riesgo. Sin embargo, y un ejemplo, ¿no? El pueblo aymara o los pueblos indígenas en Chile también son parte de la pequeña economía o principalmente el comercio o el sector económico formal e informal, lo que son feriantes, ambulantes y otros negocios. Ese es el sector que se ha visto más afectado. Entonces hoy día no pueden mantener sus hogares debido a que no pueden trabajar. Pero solamente ese impedimento para poder trabajar o hacer sus quehaceres laborales es para un sector de la población, el sector más pobre. Sin embargo, la industria, las empresas siguen trabajando y siguen exponiendo a sus trabajadores y sus trabajadoras. En el informe que yo les invito a revisar, porque es bien acabado y donde muchos pudimos contribuir de acuerdo a nuestras realidades en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, hay una frase que a mí me gustó mucho y que dice, y que toma en relieve, ¿no? Como toda la realidad de los pueblos indígenas que se recogieron, y dice que más que vulnerabilidad, los pueblos indígenas hemos demostrado la resiliencia en varios siglos de pandemia, y esta no será la última, porque así es, durante los años han ocurrido diferentes pandemias, y los pueblos indígenas la han enfrentado con la sabiduría indígena, con la medicina indígena y bajo la espiritualidad también. Entonces, eso es un llamado también, y yo creo que que el mundo cambió, ya no es desde la pandemia adelante, es otra, y yo creo que ha cambiado en lo global, en lo colectivo, que las personas se están dando cuenta o están valorando más los sistemas de vida de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema de la agricultura, de los alimentos. Hoy día las personas, porque esta pandemia ha traído más pobrezas aún, ha traído falta de alimentos hacia en Chile, que se dice ser, ¿no?, entre comillas, el jaguar de Latinoamérica. Hoy día nos damos cuenta que no, que eso es una farsa que nos han vendido, que la realidad es otra. En diferentes sectores, en las diferentes regiones de Chile, en las poblaciones con más precarización, hay ollas comunes. Esa es como la forma de enfrentar el hambre hoy día desde la población, desde los colectivos. En cada población hay un levantamiento de ollas comunes. Las ollas comunes son las ollas solidarias, donde todos aportan y alimentan a los que más necesitan. Hoy día esa es la realidad. Hoy día Chile se desnuda y ve su realidad, y esa es el hambre entre las personas más humildes. Y muchas veces esa pobreza tiene rostro, y tiene rostro indígena, aquí en la región tiene rostro aymara, y es la situación. Nuestra población afectada hoy día, aquí en la región de Arica, Parinacota, la mitad, o sea, el 50% de la población afectada por la pandemia es aymara. Y esa es la realidad. Y hoy día nuestros hermanos están muriendo por COVID. Entonces, el llamado es a qué? El llamado es a que realmente se tomen medidas adecuadas, porque esto no va a terminar mañana, ¿no? Quedan meses todavía para enfrentar esta situación. Y lo importante ya es que los estados tomen en cuenta en todos los países las especificidades de los pueblos indígenas, ¿no? Y que no se alejen de sus derechos fundamentales, que muchas veces son derechos colectivos que tienen que ver con proteger también el territorio. Porque pese a la pandemia, además los territorios siguen siendo lugares de expropiación, siguen siendo lugares donde las empresas no paran con sus saqueos de agua, de recursos mineros. Entonces, la pandemia ha paralizado algunos sectores,
pero no el extractivismo, por ejemplo. Entonces es importante señalar que muchos de los elementos de la economía nacional de diferentes países está dentro de los territorios indígenas. Se ha vulnerado derechos de los pueblos indígenas por siglos, y hoy día esta epidemia los destapa y los deja, y hace una mirada, ¿no? Y dice, claro, o sea, esa hoy día es la realidad y el ciudadano común se da cuenta de eso. Sin embargo, es algo que hemos vivido por muchos años, ¿no? No respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de esos derechos colectivos, de sus territorios, de la biodiversidad. Y hoy día, ciertamente, como decía esa frase, somos más resilientes a enfrentar esta pandemia, pero también creemos que deber de los estados, ¿no? No solamente bajo la libre determinación tomar medidas, sino es misión y es obligación de los estados, de los gobiernos, en tomar medidas rápidas y urgentes para poder enfrentar esta crisis que está afectando a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenemos un valor importantísimo, conocimientos indígenas transmitidos de generación en generación, que hoy día se están tomando en cuenta por la ciudadanía. Por ejemplo, tratan de comprar las hierbas medicinales y se acaban realmente porque las personas están volviendo a eso, a utilizar lo natural, a valorar hoy día huertas en sus casas. En las ciudades la gente está haciendo huertas porque se está dando cuenta que no hay alimentación, que los alimentos han subido el triple. Entonces, que una medida es volver, ¿no? Volver a la crianza de animales, volver a lo que es la agricultura y a darle el valor a lo que significa la producción de alimentos. Y eso yo creo que en eso está cambiando. Hace días una compañera justamente del Perú, en el webinar que las invitamos, que era espiritualidad, medicina tradicional como alternativa para enfrentar el COVID, nos decía a todos los presentes que estábamos ahí, que hoy día el tapabocas o las mascarillas tiene algo positivo. Y ciertamente decía que hoy día nos miramos más a los ojos. Y es cierto, ¿no? Estamos todo el día con mascarilla y lo que hacemos es mirarnos a los ojos y ver, quizás hoy día nos podemos recién mirar a los ojos y vernos entre las personas y quizás parar en este mundo que andamos tan rápido, mirarnos y mirar el interior de cada persona. Entonces, esto, ¿no? Los sabios y las sabias nos mandan mensajes día a día para realmente tomar en cuenta, ¿no? Los principios, los valores de los pueblos indígenas. Hace pocos días, el 21, hemos ingresado a un nuevo ciclo desde la cosmovisión andina, a un nuevo ciclo agrario, ¿Te quedan minutos, por favor? Ok. Y en este nuevo ciclo, yo quiero aprovechar también de enviarle todos los... en el nuevo ciclo, los pueblos indígenas renovamos energía, ¿no? Entonces yo quiero aprovechar también en este nuevo ciclo de poder enviarles las mejores energías a todos los que nos escuchan, a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy día están pasando estas dificultades, y a que unidos podamos caminar, podamos marchar hacia este nuevo Pachacuti, que tiene que ser distinto, ¿no? Esta pandemia nos tiene que dejar aprendizaje, donde las sociedades tenemos que volver a mirarnos. Intercorum fue parte de nuestras vidas y eso nos enseñó que otro mundo puede ser posible. Entonces, yo creo que esas personas que estuvieron dentro de Intercorum, que hoy día están haciendo su granito de arena en la sociedad, y entonces invitarlos a eso, a considerar los principios y valores de los pueblos indígenas, y un llamado a los estados a tomar rápida y urgentemente medidas necesarias para afrontar lo que se nos viene, lo que se nos está viniendo hoy día encima. Muchas gracias a todos y un gran abrazo para todos los que nos están escuchando. Muy bien, muchas gracias, Hortensia, por la presentación que nos has brindado en relación a pueblos indígenas frente al COVID-19, ¿no? Como ya mencionaste, esta es una afectación que están teniendo
Hay diferentes afectaciones que están sufriendo los pueblos indígenas a nivel de América Latina, ¿no? Como en Chile, que tú ya lo mencionaste, en Ecuador, en Perú, y tú resaltas algo importante, ¿no? Que a raíz de esta pandemia hay una valoración al estilo de vida de la población indígena, ¿no? Y que recurriendo básicamente a instrumentos con los que se cuentan, como los convenios de la OIT y otros instrumentos que permiten respetar los derechos de las poblaciones indígenas, es que ellos también están tomando decisiones en su territorio. Sin embargo, también nos mencionaba Hortensia de que hay recomendaciones que está brindando el gobierno para evitar la propagación de COVID. Sin embargo, la carencia de los servicios básicos es un principal problema frente a ello, ¿no? Y lo otro que mencionaba es que hay un gran uso de las prácticas tradicionales, la medicina indígena, que se están tomando en cuenta para poder hacer frente a la COVID-19, básicamente en zonas indígenas de Chile, ¿no? Que en algunos ha tenido éxito, nos menciona, y que en otros, pues lamentablemente, aún no, ¿no? Sin embargo, nos mencionó también que más que la vulnerabilidad, los pueblos indígenas están mostrando resiliencia, ¿no? A través del conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional que tienen estas poblaciones. Entonces, para las personas que tengan preguntas en relación a la ponencia que ha realizado Hortensia, yo les invito a que puedan dejar sus comentarios en el chat del Zoom para nosotros tomarlos en cuenta, y al finalizar en el espacio de ronda de preguntas, Hortensia pueda dar respuesta a cada una de las interrogantes, ¿sí? Entonces, para continuar con esta primera sesión de webinar que está programado, organizado por la Fundación Frederick Chever, con el apoyo de la Asociación Red Interquorum, tenemos a continuación la participación de Yail Terrero, desde República Dominicana. Yail Terrero es máster en Big Data con formación en comercio exterior en el mundo del activismo, ¿no? Dirigió el capítulo de voluntariado en la organización Pro Juventud, una ONG orientada a promover políticas públicas a favor de las y los jóvenes en alianza con el sector público y privado. Además de ello, les comento, Yail Terrero es un interquorista. Él participó en el Interquorum Nacional Internacional en Andahuaylías, en Cusco, en el año 2008. Entonces nos va a acompañar en estos momentos Yail Terrero, a quien voy a dar el pase para que nos pueda hacer los comentarios, hacer su exposición en relación a los efectos económicos, políticos y sanitarios de la pandemia en República Dominicana. Muy buenos días, Yail Terrero. Te dejamos en la presentación. Hola, Yail, no sé si nos escuchas. ¿Nos ven? ¿Me escuchas? Sí, muy bien, te escuchamos. Bueno, oyendo un poco la disertación de Hortensia, me complace en escucharla y yo coincido con ella. Parece que la Pachamama nos está hablando, ¿verdad? Y que en un futuro deberíamos recurrir a algunas fórmulas que nos dan los chamanes, ¿verdad? Y el mundo quechua que tanto tenemos que aprender de ellos. Yo le puedo decir que nuestra realidad no dista mucho de las de ustedes, de los países hermanos latinoamericanos, en cuanto a algunas cifras que ha arrojado la pandemia. Por ejemplo, la tasa de letalidad en nuestro país es 2.58 de cada 100, que están muriendo de 2 a 3 personas promedio. Es lo mismo que tenemos más o menos en la región. En tu caso, Hortensia, en Chile, he visto las cifras, son más o menos similares. Dentro de los recuperados, de los fallecidos, es un indicador importante, tenemos un 22 a un 23. Los contagios secundarios, o sea, la incidencia que tiene cada persona en contagiar o en propagar el virus, es algo así como de 100 pueden contagiar a 124, es una media más o menos así.
la reducción de la tasa de contagios por los primeros casos aparecieron y lo hemos reducido bastante a más o menos 1.42 a 2.7. O sea, tenemos una tendencia a la baja. Estaba viendo en el día de hoy una analista financiera porque la disjunción es o abro el país o lo cierro. No, muchos expertos quisieran que se cerrara por 6 meses, los encargados de las pandemias. ¿Cómo se llaman? Los doctores que son epidemiólogos dirían que lo ideal es tener cerrado el país. Pero esto tendría una incidencia económica de un atraso que nos ha durado décadas construir. De hecho, los indicadores han bajado. En mi país, las exportaciones han caído, el turismo se cayó, las remesas, y hemos perdido muchísimos empleos. Estamos accediendo al financiamiento y eso hace que el servicio de la deuda se haya disparado. Tú hablabas, Hortensia, del miedo. Es un común denominador que se está dando en varios países. En nuestro caso, me parece que un miedo que se está utilizando de una manera política, porque tanto en Estados Unidos como en la República Dominicana son años electorales. En mi país, en 7 días, vamos a elegir nuevas autoridades en el ámbito congresual y en el ámbito presidencial, el Poder Ejecutivo. Y claro, hay un toque de queda que ha sido aprovechado por el candidato oficialista para las ayudas del gobierno, canalizarlas a través de ese candidato y así poderlo beneficiar. Entonces, eso ha traído un choque entre la oposición y el oficialismo para ver quién da más asistencia. Pero ese clientelismo, pues, ha llevado a una guerra, incluso económica, que a la larga nosotros, la población, la vamos a pagar, porque todo eso al final no sale del dinero de ellos, sino del dinero de endeudamiento. Entonces, las cifras oficiales, aunque a nivel internacional manejarla de manera errónea es incluso algo criminal, las cifras oficiales se están dando de manera antojadiza, pues, para infligir miedo en la población. No quiero decir que están mintiendo, pero la están dando a veces de manera atrasada. Obviamente, son países, los nuestros, que no son ricos, que no hay un sistema de Big Data, que se tienen tiempo real. Muchos fallecimientos no son reportados como COVID porque hay un estigma y que la familia a veces no quiere decir cuando el miembro falleció precisamente de coronavirus. Y todo ese cóctel se mezcla para que a veces no haya cifras que son muy exactas. De todos modos, hemos avanzado. En el día de mañana ya el toque de queda queda levantado. Los aeropuertos abren el 1 de julio. Y claro, el reto estaría en cómo recibir a estos nuevos pasajeros, ¿no? Que no puedan propagar el virus. En mi país, una de las principales fuentes de ingresos es el turismo. Ya, de hecho, sabemos que hay muchas reservas de vuelos y de hoteles. Y el reto es cómo esos protocolos se van a poner en práctica en hoteles, bares y restaurantes y en los aeropuertos para que la pandemia no siga propagándose. En salud pública, algunos proponen que haya una inspectoría en las grandes empresas donde puedan hacer un levantamiento de cómo se están llevando los protocolos de distanciamiento social, de higiene, de ponerse las máscaras. Y incluso se ha hablado de cierre de empresas a directivos que no cumplan con esas normativas. Lo que se está en juego
no solo en mi país, sino a nivel mundial, es si la sábana es peor o la cura es peor que la enfermedad. ¿Hasta cuándo deberíamos tener las economías cerradas? Porque el daño colateral que se está causando por esas medidas parece ser que son peores. O sea, las economías han ido cayendo, se ha contraído el gasto público y evidentemente ha habido mucha pérdida de empleo. El asistencialismo que han dado muchos países, pues sencillamente la cena no es gratis, es a través de la deuda, y el servicio de la deuda se ha ido incrementando y obviamente eso en un futuro se va a tener que pagar con algún tipo de reforma y viene a repercutir en alza de impuestos. Por otro lado, hay quienes proponen una emisión, a veces hasta irresponsable, de dinero inorgánico, de emitir a través de los bancos centrales, pero ya sabemos que eso luego repercute en inflación y posteriormente la inflación, diría algunos economistas, que es el peor impuesto, porque es una reducción del salario de los trabajadores. En mi país, la economía tiene referencia con la moneda americana, que es el dólar, y ha habido cierta devaluación, y eso se puede visualizar en un incremento en la canasta básica de los alimentos, porque la mayoría de productos son importados. Entonces, yo pienso particularmente que no se puede seguir con la economía cerrada en un 100%, que debemos abrir paulatinamente y que ya sabemos un poquito más del virus, aunque hay incidencia y un rebrote en muchísimos países, incluyendo Estados Unidos. Parece que el mito de que en ciertas latitudes el clima ayudaba a matar el virus, que el salitre, el sol, el verano, parece que eso no era tan real como hemos visto en Florida, en Estados Unidos y en algunos países del Caribe, como Haití, en mi propio país. Pero sí también se sabe que el distanciamiento social sí ha ayudado, el protegerse con máscaras, el lavarse las manos y el aislamiento voluntario cuando las personas son contagiadas. Y también el incremento de pruebas, ya se sabe que ayuda a la detección, a detectar el virus, ¿no? Se han masificado estas pruebas, en muchos países son gratis. Y también se habla de un aislamiento focalizado. Como ya dije, no sé qué es peor, si seguir con un aislamiento total, las cuarentenas, los toques de queda, porque ya sabemos que hay un gran segmento de la población que está desesperada, porque el dinero no da para el asistencialismo a más de 2 meses, más de 3 meses. El otro reto es que cuando abran la economía, volver a reintegrar esa masa laboral. Hay muchos trabajos que se perdieron y que no van a volver a reactivarse. Y también el tema de la criminalidad. Se va a ver afectado ese índice y tenemos que estar preparados. Es un reto que tenemos por delante. Y es algo nuevo en el mundo, no se ve a una pandemia desde hace mucho tiempo. Y nada, a ver cómo, por eso esta clase de eventos son importantes, para ver cómo enriquecemos con experiencia de distintos países, hermanos, y ver cómo salimos adelante entre todos. No sé si tienes algo que decir, Alfredo. Muchas gracias, Yail. Vamos a dejar abierto en estos momentos para que puedan escribir en el chat. Igual vamos a ir recogiendo las preguntas
y al finalizar vamos a tener esta ronda de respuestas por parte de ustedes, ¿no? Entonces, agradecer nuevamente a Yail Terrero, de República Dominicana. Él nos ha brindado información respecto a efectos económicos, políticos y sanitarios de la pandemia en su país, en República Dominicana. Entonces, para poder continuar, vamos a tener a continuación la participación de Paula Milana. Ella también tiene hoy para compartir con cada uno de los participantes de esta sesión de webinar un tema importante, ¿no? Y es que tenemos una serie de problemáticas que están saliendo en relación a la COVID-19 y el tema que ella va a trabajar es investigar en tiempos de COVID, ¿no? Y nos va a brindar algunas reflexiones desde la antropología y el trabajo con pueblos indígenas. Paula Milana es antropóloga, becaria postdoctoral, es integrante de la comisión directiva de la Escuela de Antropología UNSA, ¿no? Además de ello, Paula participó en un interquórum internacional que fue organizado por la red IQ de La Paz, en Bolivia, ¿no? En Coroico. Eso fue en el año 2010. Entonces, un gusto tener a Paula Milana también en esta mañana para que pueda compartir con cada una de las personas que están conectados a través de Zoom en este evento tan importante, Interquórum en el Mundo, lucha y perspectivas frente a la COVID-19. Paula, muy buenos días. Te dejo para que puedas comentarnos respecto a la ponencia que hoy tienes para compartir. Hola Eduard, hola a todos. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a participar aquí con los compañeros Hortensia y Jail. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar, yo preparé mi pequeña exposición siguiendo estas preguntas guía, que retomándolas sobre todo desde un lugar muy personal, ¿no? Desde lo que me tocó vivir a mí. Por eso en un primer lugar me voy a referir a mi experiencia personal, situada en la provincia de Salta, en Argentina, y luego haré algunas referencias a cómo estamos llevando el trabajo con pueblos indígenas y con sus demandas y la visibilización de sus situaciones, muy en sintonía con lo que estuvo planteando Hortensia. Hay muchas cuestiones en común. También hay ciertas diferencias relacionadas con las medidas que tomó el gobierno nacional en Argentina. Bueno, por esto vuelvo a remarcar que en primer lugar voy a dar mis impresiones más desde un lugar como ciudadana, sin pretensiones de generalización ni de hipótesis sobre los impactos del COVID en mi país y en mi provincia, sino bueno, solo como un punto de vista posible. Sino también es claro que estoy reflexionando en relación a cuál es mi tema de investigación y mi trabajo en colaboración con organizaciones indígenas, collas, de la provincia de Salta. En primer lugar, con respecto a cuáles han sido los principales impactos que ha tenido esta pandemia en mi vida cotidiana y las medidas estatales destinadas a frenarla, a frenar su propagación. Bueno, como en muchos lugares del mundo, ¿no? La declaración, el decreto en Argentina, el decreto temprano, que fue el día 20 de marzo, del aislamiento social preventivo y obligatorio, nos encontró a todos interrumpiendo todas nuestras dinámicas cotidianas. En mi caso, yo había ganado una beca postdoctoral, había presentado mi tesis de doctorado en antropología sobre procesos organizativos indígenas precisamente, y la declaración de esta situación de emergencia hizo suspender todas el acceso a la beca, podríamos decir, porque aún no había defendido mi tesis. Esto fue como, no solo me afectó
a mí, sino que también a muchas otras personas que estaban dependiendo de entrar es un organismo de investigación estatal, el CONICET, y que nos quedábamos sin trabajo por tiempo indefinido, ¿no? Por suerte, con la organización colectiva se logró que CONICET nos incorporara como becarios, y las instituciones, las universidades debieron adecuarse a todos los protocolos, ¿no? Para trabajar de manera remota, incorporando, capacitando a su personal en sus casas, con toda la situación doméstica que eso implica, el cuidado de los hijos a la par del trabajo, bueno, toda una situación que es bastante generalizada, ¿no? Esto finalmente se logró y pudimos defender tesis por primera vez en esta universidad, en esta facultad, y bueno, así comenzar un poco a trabajar desde CONICET. Con respecto a cómo reaccionó el gobierno nacional con respecto a esta alerta, Argentina ha sido uno de los países que más tempranamente tomó la decisión de declarar este aislamiento de manera obligatoria para todos los habitantes del país, sin tener un registro, como recién estaba iniciando toda esta cuestión, al principio eran 3 contagiados, sin tener un registro exacto, se declaró esta condición para todas las provincias del país, independientemente, ¿no? Uno se pone a pensar también en el caso de las comunidades, de las zonas rurales, que quizás estas disposiciones generadas obviamente desde las urbes, no consideró las situaciones locales, no tuvo criterios locales, regionales, geográficos, y en el caso, bueno, de los pueblos indígenas esto es totalmente tangible, digamos, los lugares donde mejor se reaccionó han sido aquellos espacios donde las poblaciones indígenas tienen asegurado el título de sus territorios y tienen sus estatutos comunitarios. Entonces, en relación a esto, pudieron tomar sus propias medidas para sostener barreras sanitarias, además en estos lugares donde es muy difícil acceder a la salud más compleja, podemos decir. En estos lugares, hasta llegar a la capital de la provincia, pueden transcurrir 6 horas de viaje, en caminos mal mantenidos y demás. Esto dicho muy superficialmente. En este sentido, voy a mencionar que en Argentina, el año pasado, con el cambio de gobierno, de un netamente neoliberal, en un contexto de crisis muy grave, con muchos problemas y conflictos, este cambio de gobierno hacia otro proyecto que proponía y propone ciertamente reparar algunas injusticias históricas y sobre todo dar visibilidad y participación a sectores postergados durante estos 5 años, estos últimos años, nos encontró luego en esta situación y como que se paralizaron muchas iniciativas que estaban destinadas, ¿no? a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones argentinas en general. Por un lado, bueno, algo positivo que tuvo en términos generales fue esto de tomar las medidas, la llamada cuarentena o el confinamiento que tuvo su efecto positivo en frenar estos contagios y dar tiempo para preparar el sistema de salud, que ya venía deteriorado, como les conté, por un gobierno que poco invirtió en salud y en muchos otros aspectos, obviamente. Sin embargo, bueno, también se revelaron algunas limitaciones de este modelo o algunas cuestiones negativas, que han sido la de declarar como esenciales
a actividades extractivas que bueno, en el caso de los territorios indígenas afectan también, como han sido los desmontes, incluso los desmontes violando las legislaciones vigentes, se han mantenido, se han incrementado, y uno piensa en, irónicamente, ¿no?, confinando a la gente de sus casas, se han seguido realizando estas actividades, la megaminería también, su declaración como actividad esencial, y bueno, esto ha provocado también la reacción y la manifestación y protesta de muchos sectores sociales que también han sido judicializados, estigmatizados, criminalizados. Entonces estas cuestiones negativas también hacen pensar en cuáles son los límites, ¿no? Porque en un principio, cuando sucedió la declaración de la pandemia por el coronavirus, comenzaron a surgir muchas como imágenes bellas, ¿no?, de lo que significaba parar la actividad humana. Esto, por ejemplo, de ver los peces bajo el agua en Grecia, esta cuestión, ¿no?, de que quizás era momento, o es el momento para un cambio de un modelo económico que está destruyendo a la naturaleza. Y bueno, pero con el paso del tiempo vamos viendo que se siguen manteniendo estas cuestiones, y bueno, una duda. Luego, para no extenderme mucho más en el tiempo, lo que quería mencionar como una cuestión, creo yo, muy positiva en este contexto de confinamiento, en el cual el contacto entre, en el caso, estoy hablando de la investigación y del trabajo desde la universidad con diferentes colectivos indígenas, ha sido el de haber logrado una confluencia entre distintas personas, antropólogas, antropólogos, que desde hace varios años venimos trabajando en colaboración con el esfuerzo, ¿no?, de visibilizar estas situaciones de desigualdad históricas, de marcar estos procesos históricos, que en Argentina el caso de la invisibilización de los pueblos indígenas es clave. Y bueno, a la par de acompañar sus luchas, también de revisar las propias prácticas de la disciplina antropológica y de las ciencias sociales en general y del Estado con respecto a los pueblos indígenas. Este grupo de personas nos fuimos comunicando y logrando una red que llegó a más de 100 investigadores a través de distintas etapas. Fue un relevamiento que comenzó en algunas regiones del país, con la preocupación de que, como bien comentó Hortensia, lo que puso de relieve la cuarentena, podemos decir, la pandemia en general, fue la agudización de estas desigualdades ya preexistentes y la puesta en evidencia de la precariedad de las condiciones de vida. Entonces, bueno, nos organizamos aproximadamente en un trabajo de colaboración, teniendo como requisito principal el acuerdo explícito de nuestros interlocutores sobre ciertos objetivos de este relevamiento, sobre los principales efectos, como se titula este informe nacional, que es los efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia del COVID-19 en los pueblos indígenas del país, de Argentina. El trabajo tuvo como requisito fundamental esta cuestión del consentimiento libre, previo, informado, del acuerdo, lo cual fue bastante difícil por esta restricción en los vínculos, ¿no?, la dificultad de acceder a los contactos de manera virtual, en espacios donde generalmente no se posee, la conectividad es muy complicada, no se, las radios, incluso uno de los medios de comunicación más importantes que se dan en los ámbitos, sobre todo rurales, son las radios comunitarias e indígenas, que si bien fueron apoyadas en un momento por el Estado y por ciertas leyes,
en los últimos años fueron bastante dejadas de lado, y también se evidenció esta precariedad para atender las problemáticas que surgían en estos espacios vinculadas a la educación, a los problemas de abastecimiento y demás, y sobre todo a la información culturalmente adecuada sobre el virus, ¿no? Y bueno, para no seguir extendiéndome más, justamente ayer organizamos una conferencia desde la Escuela de Antropología sobre este informe a nivel nacional y a nivel provincial también, por si les interesa conocer un poco más, y su finalidad ha sido ante todo la de, con el acuerdo explícito de nuestros interlocutores, como ya les conté, con la mayor rapidez posible presentar este estado de la situación, este diagnóstico, que puede ser de utilidad no solo para las organizaciones, sino ante todo para organismos estatales pertinentes, para que puedan repensar, ¿no? y diseñar y aplicar mejores políticas que las que se fueron aplicando durante estos 2 meses. Aclaro que este relevamiento se hizo entre fines de marzo y mediados de junio, y que evidenció todas las limitaciones y todos los problemas que han tenido las distintas comunidades urbanas, periurbanas y rurales de aproximadamente 30 pueblos indígenas en el país para afrontar esta crisis, ¿no? Y bueno, con esto quiero cerrar, y con respecto a pensar en un escenario post-COVID, me resulta muy difícil realmente proyectarlo. Creo que tenemos que concentrarnos en ir resolviendo de a poco todas estas problemáticas, y bueno, dialogando ante todo. Con esto cierro y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paula Milana, en relación a las reflexiones que has mencionado sobre investigar en tiempos de COVID-19, ¿no? Entonces, hemos tenido a las 3 personas con las exposiciones: Hortensia Hidalgo, hablándonos sobre pueblos indígenas frente a COVID-19, que nos hacía mención sobre ya vulnerabilidades que existían en los pueblos indígenas, ¿no? En relación al tema de cómo los pueblos han recurrido, por ejemplo, al uso de la libre determinación de los pueblos, ¿no? Cómo han sabido sobresalir a través de la resiliencia, y cómo están teniendo en cuenta sus conocimientos tradicionales también en esta situación actual, ¿no? Por otro lado, Yair Terrero nos estuvo mencionando sobre los efectos económicos y políticos, y sanitarios de la pandemia en República Dominicana, haciendo mención él en relación a que pues hay una gran afectación en su país, una tasa de letalidad de 2.58, que es similar a nivel de a nivel de la región, ¿no? Nos mencionaba que han decaído las exportaciones, que una de las principales fuentes de ingreso en su país es el sector turismo, ¿no? Y que hay una propuesta del gobierno para emisión de dinero, y que hay toda una controversia en relación a ello, ¿no? De igual manera nos mencionaba también que hay un aprovechamiento político en relación al miedo para utilizar el clientelismo a puertas de elecciones próximas que se tienen en su país, ¿no? Y en relación al aspecto sanitario, nos mencionaba pues que que es necesario ver el tema de abrir la economía paulatinamente, siguiendo el tema de los protocolos, ¿no? Nos mencionaba que el distanciamiento social, el lavado de manos, el aislamiento voluntario han contribuido también de cierta forma en evitar la propagación de COVID-19, ¿no? Y Paula Milana nos mencionaba de que en su país, a pesar de que no tenían una data exacta, todas las cifras, habían reaccionado rápidamente para declarar el estado de emergencia en su país, ¿no? De igual manera nos mencionaba que hay propuestas para poder recuperar, y para el tema de dar la visibilidad a los sectores postergados, ¿no? Y por otro lado mencionaba que era necesario aplicar mejoras políticas para poder afrontar la situación actual. Entonces, desde la antropología también había una mirada muy interesante, ¿no?
Entonces vamos a empezar en estos momentos con la ronda de preguntas. Les voy a leer las preguntas para cada expositor o expositora y finalmente vamos a dar las respuestas en el orden que les doy. Entonces, para Hortensia tenemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo desde nuestro aislamiento podemos incidir para que el Estado atienda las necesidades de nuestros hermanos de pueblos indígenas? La otra pregunta es, ¿cómo desde los espacios de activismo podríamos honrar a nuestra Pachamama? Para Yail tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la situación de los trabajadores informales en República Dominicana y cuáles son las medidas económicas que está implementando el gobierno? Para Paula, ¿cómo esta pandemia ha afectado los estilos de vida de las personas y las prácticas culturales, ¿no? Y cómo desde las ciencias sociales se puede aportar en el afrontar esta situación de pandemia. Y finalmente, para cada uno de ustedes, hay una pregunta para cada uno que la puedan responder, es ¿qué perspectivas están viendo ustedes para el futuro cercano, ¿no? Tenemos la situación de la pandemia, tenemos las respuestas que se han generado, tenemos una serie de situaciones que ustedes ya lo han ido mencionando, y la pregunta sería, ¿qué perspectivas están viendo para el futuro cercano? Entonces, empezamos con Hortensia Hidalgo. Bueno, gracias por las preguntas. La situación en que nos encontramos hoy día bajo este encierro, ¿no? El confinamiento, no quiere decir que dejemos de activar, ¿no? Yo creo que al contrario debemos no olvidar las calles. Aquí en Chile, antes de la pandemia, estaba toda la revuelta social, ¿no? Que venía a pedir principalmente un cambio constitucional. Y eso, lamentablemente, bajo esta pandemia, porque iba a haber por primera vez un plebiscito para ver si queríamos cambiar o no la constitución que viene de la dictadura militar. Por lo tanto, seguimos regidos en democracia por una constitución dictatorial. Iba a suceder un hecho sumamente importante y se paraliza con esta pandemia. Sin embargo, creo que hoy día estas mismas plataformas permiten activar. Yo sé que también es un privilegio, somos privilegiados en tener estas plataformas, porque no para todos y para todas alcanza o llega. Hay lugares en que realmente no hay luz ni agua, menos van a tener internet. Pero para aquellos privilegiados que sí tenemos estos sistemas de poder contar y poder platicar entre nosotros, usémoslo. Usemos las redes sociales, usemos estas plataformas para coordinar. En lo personal, desde esta plataforma nosotros coordinamos, por ejemplo, las ollas solidarias. Y el fin de semana vamos y entregamos alimentación. Los kits femeninos, porque a veces el gobierno ha pensado en entregar, por ejemplo, una canasta familiar, que es una caja con mercadería, pero no ha pensado en las especificidades de las mujeres que necesitamos una toalla higiénica, que necesitamos otro tipo de cosas para asearnos. Entonces, en eso hemos pensado también desde las mujeres, ¿no? En ir en ayuda a mujeres, apoyando a mujeres, y en eso hacemos kits femeninos donde entregamos útiles de aseo dirigidos para mujeres. Yo quisiera también mencionar rápidamente una cuestión que vino a reflejar también esta pandemia, es la violencia hacia las mujeres. Y se multiplicó por el 300% hoy día acá en Chile, ¿no? Este confinamiento de vivir con tu agresor, además, es una situación que el Estado, el gobierno, no ha dado soluciones. Hay un fondo de emergencia, pero que no sirve de mucho. Entonces también vino a demostrar la violencia patriarcal y machista que existe en nuestro país. Bueno, y cómo desde, la segunda pregunta, ¿no? Cómo desde los conocimientos indígenas, o cómo podemos volver a eso. ¿Cómo lo cambiamos? ¿No? Mirando diferente hoy día, ¿no? Una nueva visión, que debemos tener un nuevo paradigma donde yo pueda averiguar más, conocer más desde los pueblos indígenas, para mirar desde esa cosmovisión que es holística, que es diferente, que es donde se integra todo, ¿no? Donde yo no soy un ser superior
que vengo a dañar la naturaleza, que vengo a dañar los animales, sino que soy parte de la madre tierra. Entonces, cuando yo entienda que soy igual que una planta, igual que un animal, y que debo manejar ese equilibrio, yo creo que vamos a tener otro pensamiento, y buscar eso, ¿no? Buscar, y los que viven en las ciudades, tratar de hoy día mantener ese equilibrio, ¿no? De poder plantar sus vegetales, sus alimentos, de poder comer más saludablemente y de poder principalmente ayudar a aquellos que más necesitan hoy día de nuestro apoyo, porque realmente hoy día la situación es grave, es gravísima. No hay hospitales, ya no hay atenciones, entonces, pero lo más horroroso es que no hay comida. ¿No? La gente no tiene que comer porque no está trabajando, porque además su situación laboral es precarizada, o sea, ha sido siempre una situación laboral precarizada para aquellos que más lo necesitan. Entonces, hoy día esa situación precarizada laboralmente, no hay trabajo, no hay ayudas tampoco respecto a eso. Y bueno, ¿y cómo miramos la perspectiva en el futuro? Pienso que ya hemos cambiado desde el primer día de la pandemia, y en eso volver a lo mismo, ¿no? Volver a humanizarnos, a pensar desde la mirada colectiva y no individual. Yo creo que es lo más importante. Y pensar siempre es cómo poder contribuir en esta sociedad, cómo poder ayudar al otro, y cómo desde los privilegios que podemos tener cada uno también entregar a otro, y cómo también desde una visión colectiva o desde un cambio de paradigma despatriarcalizamos y nos descolonizamos, que es lo más importante para un cambio en la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Hortensia. Vamos a escuchar entonces a Yael con las respuestas a las preguntas que se le generaron. Sí, la pregunta que me hicieron, que cómo está haciendo mi país para apoyar a las personas que están en el sector informal. Bueno, desde antes de la pandemia hay unas ayudas focalizadas para unos subsidios acerca asistencialismo, dependiendo del ingreso familiar. Hay una tabla a nivel internacional que se sabe cuándo están en condiciones de vulnerabilidad o con los índices de pobreza, donde hacen una ayuda directa para el subsidio eléctrico, el sistema del gas, una especie de tarjeta que ellos le llaman solidaridad, y también para el tema de los alimentos. También han habilitado una serie de comedores económicos y un sistema de seguro familiar de salud que sea globalizado para que ellos puedan acceder a hospitales sin ningún costo. Obviamente, cualquier ayuda es poca, ¿no? Y claro, se han perdido muchísimos trabajos. El índice de informalidad en la economía dominicana es muy alto, es más del 50%. Hay una queja generalizada, por lo que hablábamos ahorita, la disyuntiva entre estar en cuarentena y no infectarse de la pandemia del COVID o morir de hambre. Entonces, yo pienso que ese mismo debate se está debatiendo a nivel de la región. Obviamente, yo pienso que la clase más vulnerable son, bueno, pues los extranjeros que están indocumentados en mi país. En este caso son los haitianos, pues al no tener un registro civil y estar en condiciones de ilegalidad, pues no reciben ese subsidio estatal y son la población que en estos momentos están más vulnerables. Y también porque tienen una cercanía, es el único país que hace frontera con la República Dominicana, es un importante foco de infección. De manera que yo no creo que los subsidios puedan seguir a largo plazo a una promoción que más del 50% está en el sector informal de la economía. Y bueno,
vamos a ver en las próximas semanas qué medidas se están tomando, porque cualquier ayuda es poca. Y estas ayudas existían desde antes. Hay elecciones generales, como dije en la intervención, y los nuevos candidatos están proponiendo aumentar estas ayudas, en algunos casos doblegarlas. Esperemos a ver qué pasa. De hecho, una buena noticia, si podemos hablar de buenas noticias en estos tiempos, es que con la flexibilización, pues ya se han ido al paso, a poco ritmo, reintegrando en la economía laboral muchos entes laborales, y esperemos que cada día más el sector empleo se dinamice, ¿no? Ahora abren los aeropuertos, los hoteles vuelven a recibir turistas, y eso es una gran fuente de empleo en mi país, tanto en lo formal como en lo informal, porque no solo en lo informal se ha visto afectado, sino también en el sector formal hemos perdido muchos empleos. No sé si te respondo con eso. Muy bien, Yael, muchas gracias. Vamos a dar el pase a Paula Milana para responder las preguntas, y le sumamos una pregunta adicional que está en el chat, que dice cómo fue el proceso para articular y elaborar el diagnóstico que el grupo de especialistas en antropología han realizado y presentado. ¿Cómo esta experiencia se podría replicar en los demás países? Bien, muchas gracias. Qué preguntas difíciles. Con respecto a cómo ha afectado la pandemia a las prácticas culturales, bueno, en nuestro caso en particular, siendo antropólogos, estamos teniendo como nuestro principal tema el abordaje de la diferencia y de la producción de la diversidad sociocultural. En este contexto, nosotros nos concentramos más bien en abordar la cuestión de la desigualdad, ¿no? Y esto lo voy a vincular con la pregunta sobre cómo realizamos este diagnóstico, que fue a partir de vínculos ya previos que tenían distintos equipos de trabajo con referentes y pobladores de los distintos territorios, con acceso a alguna manera de comunicación para comunicarnos. Y una de las cuestiones fundamentales fue a través de un cuestionario común, y sobre todo enfatizando en consultar a las mismas personas sobre cuáles habían sido las principales dificultades, y también consultándoles sobre algunas sugerencias para ver cómo revertirlas, o cómo ellos consideraban que se podrían haber dado ciertas cosas por todos los problemas que hubo a la hora de implementar estas políticas. Y bueno, este fue como una forma en que se fue haciendo el registro, obviamente de manera muy limitada, y cada uno con los recursos que poseía previamente, digamos. Fue un esfuerzo colaborativo, no es que hubo un actor, el Estado, o alguien que nos solicitó este informe, sino que fue realizado de manera autogestionada, y bueno, se fue ajustando a las problemáticas que iban surgiendo, y bueno, en este periodo de tiempo, ¿no? Y sí podría hablar un poco en relación a las organizaciones con las que trabajo y a los referentes con quienes hablé con respecto a la cuestión de las prácticas culturales. En mi provincia, afortunadamente, hasta el presente tenemos 24 casos en toda la provincia, casi todos en la ciudad. Las comunidades de las llamadas tierras altas, hasta hace poco tiempo, porque ahora está habiendo un nuevo rebrote en la provincia vecina, que es Jujuy, que también limita con Bolivia. No hubo contagios, y en esos lugares se hicieron especies de cuarentenas comunitarias,
y no dejaron de realizarse algunas actividades de rememoración de hechos históricos muy importantes para las comunidades, la realización de los trueques, entre otras prácticas fundamentales, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a través de estatutos y no permitiendo la entrada de gente que había quedado en las ciudades, o obligándolos, digamos, a hacer la cuarentena antes de ingresar a los territorios. En este sentido, en estos espacios, ciertas cuestiones se han podido mantener. ¿No? Es una el virus es muy dinámico y en esta etapa podemos decir esto. Y bueno, y creo que también con esto respondo un poco la pregunta sobre cómo en esta situación crítica y en este contexto particular las ciencias sociales pueden aportar. En el caso de la antropología, creo que este es uno de los caminos. Este informe que presentamos ahora, que es la segunda etapa, es un esfuerzo preliminar, tiene muchas limitaciones y busca seguir ampliándose, porque, bueno, se siguen dando hechos conflictivos y problemáticas que es necesario seguir visibilizando ¿no? y exigiendo al Estado para que actúe en relación a eso. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, Paula. De igual manera agradecemos a Hortensia y a Yail por su participación en esta primera sesión del ciclo de webinars Interquórum en el Mundo, lucha y perspectivas frente al COVID-19, ¿no? Entonces, se han abordado temas importantes como pueblos indígenas frente al COVID, los efectos económicos, políticos y sanitarios de la pandemia en República Dominicana, y algunas reflexiones desde la antropología y el trabajo con pueblos indígenas. Entonces, a ver, me parece que hay una siguiente pregunta para Yail. Dice, en República Dominicana está próxima a unas elecciones, el país se está preparando para este evento en medio de la pandemia, ¿y cuáles son las preocupaciones y medidas para evitar el contagio? Entonces, no sé si ahí nos respondes de manera breve esta pregunta que están generando a través del chat. Sí, como habíamos hablado anteriormente, hay unas elecciones para elegir el Poder Ejecutivo y para elegir las autoridades congresuales. Ya las municipales se hicieron hace un mes. Y claro, incluso se está hablando que candidatos de la oposición están proponiendo que los contagiados vayan a votar. Y bueno, parece ser que eso podría generar abstención. Yo no sé si eso es prudente en estos momentos. Se está preparando un protocolo de distanciamiento social, de higienización de las boletas. Y claro, es un reto porque no se sabe si van a acudir en masas los votantes, aunque hay una gran decepción con el régimen actual, que tiene ya muchísimos años. Pero eso está por verse. Las semanas que viene son los comicios y vamos, se espera que gran afluencia y también que estamos a espera de aprobación de algunos consulados que existen en ciudades del exterior que están esperando aprobación para que los dominicanos que viven en el exterior puedan votar, pero hay países que no han autorizado por razones de seguridad de que se emita ese permiso para que ellos puedan votar. Pero hay quienes dicen que sí, que va a haber una gran afluencia, y hay quienes dicen que va a haber abstención, por lo que hablábamos con Hortensia del tema del miedo, y incluso un miedo infligido desde los sectores del poder, del partido actual, para forzar a una segunda vuelta electoral. Eso está por verse y solo queda esperar. No sé si con eso respondo. Muy bien, muchas gracias, Yail. Si es que no hubiera alguna otra pregunta de repente para alguno de los expositores, tendríamos que continuar con el programa que se tiene previsto en esta primera sesión de los webinars, ¿no?
De igual manera, agradecer nuevamente a cada uno y a cada una de las intercoristas y el intercorista, ¿no? En su momento, ellos han participado en eventos interquórum, tanto internacionales como trinacionales, ¿no? Entonces, agradecerles, ha sido un gusto tenerlos presentes el día de hoy y esperamos pues que sirva para poder seguir estrechando esos lazos, ¿no? A través de la conectividad virtual, para poder seguir compartiendo esas experiencias que cada uno de los países tiene, esas experiencias desde las diferentes miradas de los profesionales, ¿no? Si bien es cierto, esta pandemia ha visibilizado una serie de problemáticas que ya teníamos todos los países, pero hay una forma de abordarla que cada país tiene sus particularidades, ¿no? Y sobre todo, como ya estaban mencionando, por ejemplo, en relación a las poblaciones indígenas. Entonces, es importante poder seguir ampliando estos espacios. Esperemos poder contar con ustedes más adelante en futuros eventos y de igual manera, pues, felicitarles y agradecerles nuevamente por su participación esta mañana, ¿no? Entonces, para poder continuar, yo quiero dar la oportunidad a Raúl Teco para su agradecimiento y las palabras finales en esta primera sesión de webinars de Interquórum en el mundo. Gracias, Hardy. Lo único que me quedaría es agradecer y feliz realmente de reencontrarme con Hortensia, Paula y Yair después de varios años. Yo los he conocido bastante jóvenes realmente. No digo que han dejado de ser jóvenes, siguen siendo jóvenes, pero con la alegría de encontrarlos en este camino que tenemos en la vida, en una situación bastante complicada, pero comprometidos con sus respectivos países. Una segunda cosa que quisiera resaltar es las miradas plurales con que se aborda esta problemática. Creo que una de las grandes virtudes que tiene Interquórum es justamente formar jóvenes líderes en democracia. Y la democracia, desde mi perspectiva, tiene un elemento que dinamiza justamente su proceso. Eso es la pluralidad. Cuando la pluralidad se rompe, se generan las dictaduras, el pensamiento único, el que resuelve todo sin consultarle a nadie. Y creo que en la medida que tengamos la posibilidad de pensar diferente, de discrepar, pero también de generar consensos para poder avanzar, en esa medida creo que Interquórum está presente. Una tercera cosa que creo que es común en las exposiciones de Hortensia, Paula y Yair es nuestros estados hacen mucha gestión pública, pero nada de gestión política. Para mí la gestión política tiene que ver en cómo hacemos que los pobladores o las poblaciones puedan participar activamente en las soluciones de sus propios problemas. Cómo se fortalecen las organizaciones para afrontar una pandemia como la que tenemos. Y un último punto, diría yo, es lo que había dicho al inicio. Este es un problema de carácter internacional, este es un problema global y tenemos que tener una mirada global para poder enfrentar esta situación. Y eso llevado, digamos, a nuestra dimensión local, tenemos que pensar no solamente en nuestra familia, sino pensar en nuestros vecinos, cómo la están pasando. Y ver de qué manera podemos generar eso que en Interquórum estábamos escribiendo hace ya algunos años, cómo organizamos la solidaridad frente al individualismo, frente a situaciones en las que me salvo yo y no me importa el resto. Nuevamente, gracias a todos, a todas y a todes. Un gusto realmente haberlos escuchado. Y espero que este sea el reinicio para un reencuentro y podamos alimentarnos con una relación de carácter global. Muy buen día, y el día de hoy en la tarde estamos comenzando a las 17 horas, hora peruana, con la presentación de Daniel Arce del Brasil. Él va a hablar sobre el COVID-19 y sus efectos en Brasil. Creo que debe ser bastante interesante porque Brasil es uno de los países que mayor afectación ha sufrido hasta el momento.
Raiza Rosas, COVID-19, hoy más que antes recuperar la memoria histórica. Edward Germán de Bolivia, COVID-19, impacto, reacciones y participación en Bolivia. Iván Valladares de Ecuador con el cibercrimen en tiempos del COVID-19. Entonces, invitados todos y todas y todes para esta tarde a partir de las 17 horas. Bueno, gracias y hasta pronto entonces. Muchísimas gracias. Ya nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos, todas y todes. Nos despedimos. Chao.